Vamos ahora con más cosas porque vamos con nuestra segunda entrevista. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de los millennials. La mayoría coinciden en definirlos como jóvenes nacidos a partir de los años 80. Son una generación digital, hiperconectada. Todo esto y más les hace diferentes a generaciones pasadas. Hoy, en nuestra segunda entrevista, vamos a hablar de un libro que se acaba de publicar. Su título, Hijos Millennials, Padres Atrapados. Vamos a conocer esta obra de la mano de Cristina Jarque, una de las autoras. Buenos días. Buenos días, Sonia. Este libro se acaba de publicar, pero son varios los autores. ¿Quiénes han participado? Mira, somos 4. Participamos José Tapan, Natacha Carreras, Alejandra del Ángel y Cristina Jarque, que soy yo. Y analizan a los millennials. ¿Quiénes son los millennials para ustedes? ¿Cómo los definirían? En el libro, nosotros lo que intentamos es dar cuenta al público de la problemática importante que implica el nacimiento de esta generación. Se le ha llamado millennial a partir de los chicos que han nacido entre 1980 y 2003. Es una generación que tiene ciertas características a nivel general, pero también hay que decir que las características de los millennials tienen una parte particular de cada uno, y nosotros, en tanto psicoanalistas, investigadores de la mente humana, vamos al caso por caso en cada historia familiar para poder después dar una posibilidad de generalidad en función de estas características de estos hijos. Entonces, este libro es un libro muy interesante porque a partir de ciertas películas que se han hecho precisamente por la problemática de los millennials, nosotros hemos tomado esas películas y hemos hecho un análisis en cada uno de los capítulos, teniendo en cuenta también viñetas clínicas personales de la clínica psicoanalítica de cada uno de los colegas, porque todos estos colegas somos psicoanalistas. Entonces analizamos sobre todo la problemática inconsciente, que es la que va a caracterizar y a marcar el destino de estos millennials. Eso es lo que hace diferente a este libro, ¿no? Que es un enfoque desde el psicoanálisis. ¿Cuál es la problemática desde este punto de vista que tienen los millennials, esta generación? El psicoanálisis, como tú bien sabes, es el estudio de la psique humana a partir del descubrimiento freudiano, que es precisamente el campo de lo inconsciente. Entonces, una de las cosas que a mí me parece muy importante comprender es que en el grupo de los chicos millennial hay poco lugar para el deseo. No se les pregunta en realidad qué es lo que ellos quieren. Los millennial tienen dificultad para poder decir su deseo. Entonces están inmersos en una especie de cápsula social en donde todo es la tecnología. Ellos han crecido en una generación diferente a la nuestra, quiero decir, a la de los padres de los millennial, porque podemos decir que los padres de los millennial son aquellos que han nacido entre los años 50 y 70. Entonces, nuestra generación de estos que somos ahora los padres de los millennial, no teníamos tanta tecnología, no teníamos las redes sociales, todas estas cosas tan globales que hay hoy en día. Entonces, de pronto aparecen nuestros hijos, y estos hijos con estas características sociales particulares van a tener una manera de posicionarse ante el mundo en donde parece como que estuviera ya todo dado. Entonces, no solamente dado a nivel social en el sentido de lo que te digo de las tecnologías, que todo lo tienen a la mano, cualquier cosa está allí internet, cualquier cosa está allí el móvil, están constantemente inmersos en esa tecnología y, digamos, abducidos. Pero también porque los padres de los millennial han tenido una problemática muy importante que nosotros plasmamos en el libro, y la problemática es la culpabilidad. Fíjate, la generación de los abuelos de los millennial, que podemos decir son los padres nuestros, era una generación rígida. Casi siempre decimos que nosotros, el producto de esa generación, lo primero que queríamos cuando teníamos 16 años a 18 años era salir huyendo de nuestras casas, de la casa de los padres, porque no nos sentíamos en una zona de confort. Eran padres rígidos,
vamos a decir, un poco tiranos, algunos muy tiranos, provenían de características muy conservadoras, no oían el deseo de sus hijos, ellos lo que querían era imponer sus propios deseos, en algunos momentos, por ejemplo, también matrimonios concertados, que los hijos estudiaran lo que los padres querían. Entonces éramos hijos muy tiranizados, esta generación, como hijos. Entonces queríamos irnos de la casa de nuestros padres y lo primero que hacíamos era sacar el carnet de conducir, salir a estudiar a otro lugar, separarnos. Pero a la hora que estos hijos nos convertimos en padres, ¿qué es lo que hace un hijo cuando se convierte en padre? En términos generales, intenta bloquear lo que sentimos que no estuvo bien de nuestros propios padres y tratamos de superarlos y de hacer las cosas un poco mejor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que estos hijos, al convertirse en padres, hemos intentado entonces ser permisivos, no ser tiranos, comprender a nuestros hijos, escucharlos, no imponerles cosas. Y ha sido el otro extremo. Digamos que pasamos del todo al nada. Y entonces, al llegar a ese extremo, los hijos están criándose en una sociedad muy permisiva, con todo a la mano y con unos padres que no saben poner límites porque tienen una culpabilidad propia. Claro, también han nacido de una generación que ha nacido en una situación económica de bonanza, ¿no? Algo que no había ocurrido con sus padres. ¿Eso también ha facilitado el que sean así? Claro que sí. Y también hay que tener en cuenta, y que lo vemos en cada uno de los capítulos de estos libros, de este libro, que son además capítulos, cada uno de verdad interesantísimo, porque está escrito con la pluma de cada uno de estos colegas y sus propias posiciones, tanto clínicas como teóricas. Fíjate, otra de las características básicas, además de la bonanza, es el hecho de que todos estos padres han tenido la posibilidad de educarse y de tener estudios universitarios, lo que probablemente los abuelos, algunos no. Y por otro lado, algo muy importante, padres generalmente todos divorciados. La primera generación, la de los abuelos, no se divorciaba. Y entonces, ¿qué ocurría? Que los hijos, al ver que estaban unidos esos padres, pero no por amor, en su opinión, digamos, no sentían que estaban contentos sus padres unidos, aunque duraran bodas de oro y bodas de diamante, pero no los sentían contentos. Entonces, todos estos hijos, casi todos, se divorcian. Entonces, los millennials son el producto de padres divorciados, casi todos. Y eso es una parte de la culpabilidad que acarrea el padre de los millennials y que por eso trata de rellenar esa carencia o esa falta dándoles de todo. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Muy sencillo. Lo vemos con cada una de las películas que hemos tomado para poder transmitir esta problemática de los millennials. Tanguy, por ejemplo, es una película estupenda que recomiendo ampliamente, francesa, una película tragicómica que tiene una tendencia de comedia y por eso la hace bastante fácil de poder verse, pero que apunta a la problemática directamente. Es un matrimonio que ya son maduros, digamos, señores de 60 años que están por jubilarse, se llevan bien ellos dos y tienen un hijo. El hijo se llama Tanguy. Y este hijo es un buen hijo, es un hijo que ha estudiado, que es profesor, que es culto, tiene muchas cosas pues muy buenas como hijo, pero no se quiere ir de la casa de los padres. Y allí está en su zona de confort sin quererse ir, porque le encanta que le hagan la colada, que le hagan la comida, que le hacen el desayuno, él lleva a sus novias, no logra comprometerse con ninguna de manera importante y entonces anda saltando volátil entre una y otra novia. Y entonces, claro, los padres hay un momento que necesitan ya tener su independencia y como ven que el hijo no se va, empiezan a hacer una especie de batalla para que se vaya. Entonces le meten pescado podrido en el cuarto para que con el hedor el hijo se vaya, empiezan a buscar obstáculos, no le hacen la colada, no le tienen la comida que le gusta. Ahí empieza un poco la comedia, ¿no? En donde ves todo lo que los padres hacen para intentar que el hijo se vaya. Y el hijo no se va. Está encantado con los padres y ahí se quiere quedar como un niño pequeño sin madurar. Aun cuando ella es un chico de 30 años, que es todo un adulto y que gana su dinero.
pero no se quieren ir de casa de los padres. Entonces, esta es una problemática de los millennials. No quieren irse de la casa de los padres y ponen como pretexto que no hay trabajo, que la vida actual es complicada, que los alquileres son muy altos, pero en el fondo, a nivel psíquico, es que hay un enganche de no separación de los padres, una necesidad de quedarse allí, de no madurar, de no convertirse en adultos, que es lo suyo. Entonces, esta es una problemática, digamos, de las más ligeras, porque después tenemos otras mucho más complicadas, como es el caso, por ejemplo, de otra de las películas que se toma para hablar en el libro, que es la del caso de Kevin. Hay una película muy fuerte que se llama Tenemos que hablar de Kevin, en donde habla precisamente de un niño muy problemático, un niño con tendencias tremendamente agresivas y que termina siendo muy violento y que se convierte pues no solamente en algo cómico como lo de Tanguy, sino en una situación violenta que los padres desesperados no saben qué hacer con su hijo, que tiene unos rasgos perversos tremendos y una agresividad que lo lleva al asesinato. Después tenemos otra, por ejemplo, que a mí me ha parecido estupenda, que es la del viaje de Chihiro. Esta es una película muy linda que ha ganado muchos premios y que es una de mis favoritas, en donde uno de los personajes es precisamente el sin cara. Y a mí me parecía muy interesante aquí en España, porque ya ves que aquí en España tenemos esta frase de que no tiene morro, decimos eso. Y entonces el sin cara precisamente es un descarado, es un personaje que no tiene vergüenza y entonces todo lo engulle, lo engulle, lo engulle. Entonces esta película nos permite plantear este tipo de millennial que engulle todo lo que le dan los padres y si se descuidan los padres los engulle a ellos. Es una situación muy complicada en donde yo observo el sufrimiento de muchas madres, de muchos padres teniendo hijos que abusan, hijos que tiranizan, hijos que esclavizan, hijos que chantajean, y ese es el motivo principal de nuestro libro, poder decirle a la gente que ser padre o ser madre no necesariamente tiene que ser sacrificarse por los hijos, como nos lo decían antaño, que para ser padre y para ser madre hay que entender que es una función que nosotros tenemos que tomar como función, pero entender que la primera situación de justicia en una relación de padres e hijos es que haya un equilibrio de justicia, tanto hacia los hijos como hacia los padres, que así como no debe de haber maltrato de parte de los padres a los hijos, tampoco debe de haber maltrato de parte de los hijos a los padres. Y con los millennials lo que vemos es un maltrato, pero de parte de los hijos hacia los padres. ¿Y cómo puede ser la generación futura de esos millennials, que muchos serán padres? ¿Cómo será? Nosotros lo que hemos podido ver por cuestiones, digamos, de nuestra clínica, es que estos chicos millennials tienen poca necesidad, por lo menos actualmente, de tener hijos. Fíjate cómo acá en Europa ya lo podemos constatar en países como Alemania, como Francia, en donde en lugar de hijos se tienen mascotas. Fíjate cómo ya los chicos no quieren tener hijos y cuando hablas con ellos y tienen 30 años, 35 años, te dicen, no, es una esclavitud, no, todavía no estoy preparado. Hay algo del orden de no estar preparado. Me parece en uno de los textos que yo escribí, tomé como referencia esta serie maravillosa que se llama Bates Motel. Esta serie, no sé si has tenido oportunidad de verla, es una serie en donde se trata de la problemática del protagonista de la película de Psicosis de Alfred Hitchcock. Pero se supone que es la vida de este hombre, que se llama Norman, antes de que asesinara en la película de Psicosis. Sí. Entonces está muy bien hecha porque habla justamente de cómo ese chico se convirtió en eso. Y tú ves cómo al principio la relación con la madre es completamente sin fisura, vamos a decir así, una relación
muy apegada con la madre, lo que es bastante complicado y eso es algo que tenemos siempre que trabajar. El hijo tiene que aprender a separarse de la madre porque esas relaciones pegadas, diría yo, pegosteadas, no hacen ningún bien y en muchas ocasiones lleva a la psicosis. Entonces, al estar este hijo tan pegado a la madre, el hijo lo que hace es asesinar al padre que maltrata a la madre. A nivel simbólico no tienes que llegar al asesinato real. Vamos a ver, esto es una serie de televisión, pero sí podemos ver que en muchas ocasiones los hijos, lo que sería el asesinato simbólico del padre sería, por ejemplo, no volver a hablar con el padre, no volver a tener relación con el padre y quedar como apresados con la madre. Esto es algo que muchas madres provocan, porque hoy en día las madres que se divorcian se quedan con un mal sabor de boca, sobre todo si, por ejemplo, es el marido el que se ha ido con otra. Ya sabes cómo es eso. Entonces la madre se queda triste y se queda dolida y entonces en muchas ocasiones, vamos a decir, la justicia que quiere hacer a nivel inconsciente esa madre es que los hijos no vean al padre o que tengan un mal discurso del padre. Entonces, estas madres que hablan mal de los padres son madres complicadas que, en mi opinión, sería muy bueno que pudieran tener un análisis personal para poder trabajar estas emociones, porque finalmente los hijos son hijos de ese padre. Eso ocurre mucho, por ejemplo, aquí en Toledo, con estas mujeres que yo creo que tú debes de tener conocimiento, que son mujeres que se juntan precisamente para hablar del maltrato de género. Mujeres que han sido maltratadas por hombres y que eso es una realidad y se juntan para ayudarse. Pero en muchas ocasiones, esos maltratos de esos hombres hacen que las mujeres se enfaden con el género masculino en general, no con un hombre en particular. Entonces es como poner a todos los hombres en el mismo sitio de depredadores que no lo son y entonces transmitir a los hijos que ese padre es un depredador. Pero si el hijo es varón, le viene fatal, porque ese hijo se tiene que identificar a la imagen paterna necesariamente para poder de alguna manera convertirse en un hombre. Y si la madre está machacando todo el tiempo que el padre no sirve, que el padre es malo, que el padre maltrata, pues entonces los hijos empiezan a tener un enfado enorme contra la madre. Y me he encontrado con varias mujeres de estos grupos de maltratos que se juntan, en donde sus hijos se han convertido en sus enemigos. Y cuando hablas con los hijos en un tratamiento analítico, el hijo te dice: ¿cómo quiere usted, doctora, que yo quiera a mi madre cuando ella desprecia a mi padre? Y al despreciarlo me está despreciando a mí mismo. Entonces creo que esas cosas son importantísimas y por eso este libro me parece un libro que debería de ser, en mi opinión, un libro de cabecera hoy en día para entender la problemática que estamos viviendo actualmente. Un libro muy recomendable para todos los públicos y que puede ayudar a mucha gente a entender muchas cosas sobre los millennials. Cristina Jarque, muchas gracias por habernos acompañado, un placer y muchísimo éxito con este libro y con los próximos proyectos. Muchas gracias, Sonia. Buenos días.